gran dilema intelectual de nuestra época es contestar a la pregunta ¿sexo o género? Porque hoy día existe en los ambientes culturales modernos, especialmente en todo el mundo occidental, pero con influencia en todo el planeta, una visión muy concreta de la sexualidad que conocemos como ideología de género, que es, en mi opinión, un inmenso error sobre la sexualidad humana. La ideología de género es una antropología, una idea sobre el ser humano y específicamente sobre la sexualidad humana que está profundamente equivocada. Porque la ideología de género parte de la idea de que nuestro cuerpo no nos da ninguna información relevante sobre nuestra sexualidad y que por lo tanto la autodefinición o autopercepción de la propia sexualidad la hace cada uno a partir de su voluntad libre, de sus deseos, sin tener por qué estar ni condicionado ni mediatizado por el cuerpo. En consecuencia, la sexualidad para la ideología de género es un acto de la voluntad libre y autónoma, no condicionada ni predeterminada por nada, y en consecuencia el único criterio en materia de sexualidad, el único criterio para definir verdad o mentira, bueno o malo, es mi voluntad, mi deseo. Soy la única fuente de sentido en materia de sexualidad. Esta es la idea del sexo que deriva de una idea sobre el mundo, de una visión en general de la vida, que es la de aquellos, tan numerosos hoy día, que creen que el mundo es el fruto del azar, que el hombre es el fruto de una evolución sin sentido puramente material, la evolución conforme a las reglas de la bioquímica del carbono, y que por tanto todo lo que existe no tiene sentido, no es razonable, no nos da ninguna información relevante. Y que como nosotros somos libres, somos cada uno de nosotros los que tenemos con nuestra propia voluntad que aportar un sentido a todo lo que existe, incluyendo a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad. Y por lo tanto no hay valores objetivos ni criterios para afirmar natural, no natural, conveniente, inconveniente, bueno o malo, etc. Eso en el fondo es la ideología de género. Frente a la ideología de género está la visión tradicional, humanista, la específicamente cristiana también, del mundo y de la sexualidad humana, que es sobre la que creo que merece la pena parar mientes hoy día. Porque la ideología de género, al ser un inmenso error sobre el ser humano, nos plantea un reto y una oportunidad. El reto es profundizar en qué es el sexo, qué tiene que ver el sexo con nuestra personalidad. Quizá históricamente la cultura cristiana ha dedicado poco tiempo a pensar sobre la sexualidad y su significado antropológico, ético, etc. Y la ideología de género nos da una gran ocasión, nos plantea el reto de aclararnos mejor sobre la sexualidad, que es lo que creo que merece la pena. La visión alternativa a la ideología de género es la de aquellos que pensamos, y estamos convencidos de que es muy razonable lo que pensamos, que el mundo tiene sentido, obviamente para quien tiene fe en un Dios creador de una forma singular. En el origen de todo no está el azar, está una inteligencia, un ser muy listo que ha pensado y hecho todo muy bien. Y por lo tanto todo lo que existe es muy razonable porque ha sido pensado por alguien muy inteligente. Por lo tanto el mundo tiene sentido porque es razonable. El ser humano consiste en algo, eso que los clásicos llamaban la naturaleza humana, porque todo lo que existe consiste en aquello que Dios pensó antes de crearlo. Y por lo tanto todo lo que existe es razonable, y como nosotros somos racionales, podemos conocer con razonable certeza en qué consiste todo lo que existe. Podemos conocer, por ejemplo, en qué consiste ser un ser humano, pero conocer en el sentido de que miramos lo que existe, miramos al ser humano y nos aclaramos, con zonas siempre de incertidumbre y de duda, obviamente, pero nos podemos aclarar, podemos saber en qué consiste la sexualidad humana, qué significa y qué me aporta a mí mi sexualidad. Y eso es lo que voy a intentar comentar durante esta breve exposición. Y repito, para aclararnos hay que mirar. Uno no se aclara encerrándose en sí mismo y elucubrando, tiene que mirar hacia afuera, ver lo que existe, intentar entenderlo. Porque, reitero, como lo que existe es razonable y yo soy racional, puedo conocer con certeza lo que existe. Pero vamos a dedicar este rato a mirar la sexualidad humana. Si miramos objetivamente a los seres humanos sin ningún tipo de prejuicio, lo primero que se percibe es que hay chicos y chicas, que somos hombres y mujeres, que la especie humana es biunívoca, bipolar. No existe el ser humano en abstracto asexuado que en un momento determinado de su vida devenga hombre o mujer, sino que solo existen hombres o mujeres. En términos genéticos, todos los miembros de la especie Homo sapiens somos XX o XY, chicos o chicas, y no hay otra cosa además. Puede haber malformaciones de eso, como en todo lo humano. Pero digamos que el ser humano se da sexuado, y además desde siempre y por siempre.
Yo soy un varón de la especie humana desde que era un cigoto de una célula y lo seré hasta que me muera porque no puedo ser otra cosa. Todas mis células, no solo las de mis genitales, están sexuadas. Si yo me sometiese a eso que suele llamarse una operación de cambio de sexo, a través de cirugías y hormonación, podría lograr que la apariencia externa de mi cuerpo fuese la de una chica, pero todo mi cuerpo, incluso esos órganos que parecen femeninos externamente, serían de células masculinas porque yo no tengo otras. Y mi mujer es una hembra de la especie humana desde que era un cigoto y lo será hasta que se muera porque no puede ser otra cosa. Es decir, la sexualidad nos define, nos constituye. No nos limitamos los humanos a tener sexo, sino que lo somos. Yo soy mi sexualidad, porque no se puede distinguir mi persona de mi sexualidad, porque toda mi persona está sexuada. Y no hablo solo de los genitales y la actividad genital, todo. Yo no solo soy varón y actúo como tal cuando amo o cuando practico el sexo, soy un varón de la especie humana también cuando miro, cuando pienso, cuando me emociono, cuando siento, cuando sufro, cuando me alegro, cuando rezo, porque también mi alma está sexuada. El alma no es una cosa abstracta que baja de no se sabe dónde a unirse a un cuerpo sexuado. Mi alma es un espíritu encarnado, corporalizado, como mi cuerpo es un cuerpo espiritualizado. Por lo tanto, todo mi ser en todas sus capas y estructuras está sexuado. Esto quiere decir que la sexualidad es muy importante. Quizá en la historia intelectual de la cristiandad durante 2000 años esto no se ha entendido, no se ha valorado suficientemente, pero es así. Y por lo tanto la sexualidad es absolutamente importante, definitoria para el ser humano. Y por eso es incompatible la visión de la ideología de género sobre el ser humano y la visión del humanismo cristiano. Porque para uno somos seres sexuados y eso es una maravilla, y para el otro el sexo entendido en el sentido corporal del término no tiene ningún significado ni sentido. Por tanto, la sexualidad es tan importante como el ser humano, es tan valiosa como el ser humano porque no se puede distinguir del ser humano. Y si seguimos mirando sin prejuicios a los seres humanos, no solo percibimos que hay chicos y chicas, sino que la feminidad y la masculinidad son profundamente complementarias, pero en un terreno puramente material, existencial. Chico, chica, pene, vagina, espermatozoide, óvulo, niño. Es decir, específicamente la configuración corporal de lo femenino y lo masculino puestos en común posibilitan la vida. Y eso es importantísimo porque nos dice que la sexualidad tiene un sentido natural, la posibilidad de ser padres o madres, por supuesto. Es un dato, de hecho, como que el ojo está hecho para ver. Y puede haber malformaciones que hagan que haya gente ciega o tuerta y puede haber gente que no tenga esta capacidad de dar vida. Pero la esencia de la masculinidad y la feminidad como singular y distintas entre ellas es que a través de ellas y conjuntamente podremos ser padres o madres. Por lo tanto, la sexualidad tiene un sentido, la posibilidad de ser padres o madres. Ejérzase o no, estamos hablando de lo que somos y no de lo que hacemos con lo que somos, que es el terreno de la libertad, que es otro campo al que luego me referiré. De momento estamos intentando aclararnos sobre lo que somos. Y esto es una buena educación sexual, enseñar lo que somos, transmitir lo que de verdad sabemos sobre nuestra sexualidad. Por lo tanto, como la sexualidad nos permite, específicamente la sexualidad humana, tener ese potencial de ser padres o madres, y dado que todo lo humano tiene un decurso temporal, somos seres biográficos, cronológicos, los seres humanos no estamos hechos en ningún momento concreto de nuestra vida, nos vamos haciendo, todo lo humano debe ser educado en el tiempo. Pues igual que podemos optimizar con el estudio y el esfuerzo intelectual nuestra capacidad de razonar y de ser sabios, igual que podemos optimizar el potencial de excelencia deportiva con nuestro cuerpo, también podemos y debemos potenciar a través de la educación y la formación nuestra capacidad de amar con el cuerpo. Porque la sexualidad masculina y femenina, cuando se ponen en común, en principio generan vida. Y los seres humanos tienen una característica muy singular dentro de las especies de este planeta, y es que nacemos prematuros. Los seres humanos nacemos antes de tiempo, no somos viables sin cuidado. Y por eso cuando un hombre y una mujer se convierten en padre y madre y tienen un niño, tienen que cuidar durante mucho tiempo. Parece que la naturaleza o Dios ha querido que al útero materno, que ha protegido la vida durante 9 meses, le sustituya durante muchos años el útero familiar. Y por eso el amor entre hombre y mujer que da vida tiene la tendencia y la exigencia de responsabilidad de prolongarse en el tiempo para cuidar esa vida mucho tiempo.
no se trata solo de alimentar, vestir, sino también de hablarle para que desarrolle su racionalidad, de transmitirle con nuestro cariño su capacidad de querer, con nuestra palabra su capacidad de hablar, con nuestro diálogo desarrollar su capacidad de dialogar, de pensar, de formarse. Tanto la paternidad y la maternidad se prolongan en eso que siempre se ha llamado familia, chico, chica, niño o potencial niño al menos. Y por lo tanto hay que preparar el cuerpo para ser capaz de amar con continuidad y fidelidad en el tiempo. Esa educación del cuerpo para amar es lo que la vieja sabiduría de Occidente siempre llamó castidad, que no es una colección de normas escritas en las nubes por no se sabe quién. Es la experiencia práctica de la humanidad de cómo educar nuestra sexualidad con todas sus potencialidades para ser óptimos a la hora de amar. Hay dos formas básicamente de ir educando nuestra sexualidad. Una es centrípeta, centrada solo en la búsqueda de optimización del propio placer, sin ninguna otra consideración, y otra es exógena, pensando en con nuestra sexualidad dar placer y amor y poder generar vida. Esta segunda es la que posibilita educar bien el cuerpo para amar, ir preparándose para una educación responsable. ¿Qué tiene de malo, por ejemplo, la masturbación o la pornografía? Que ese hábito, si se convierte en un hábito, hace que vayas centrando tu sexualidad en ti mismo, en tu placer. Y así es muy difícil luego fundar una relación que solo funciona si está abocada al otro, a su servicio, a amarle, a quererle, a darle placer. Y por eso educar en los más jóvenes y en los más viejos esa sexualidad que crea hábitos de no centrar nuestro potencial sexual solo en nuestro placer, en la utilización del cuerpo de los demás, sino en el dominio de nuestra inmensa capacidad de goce sexual para darlo a otro, hace que luego sea mucho más fácil la convivencia en el matrimonio, porque un matrimonio no es dos cuerpos frotándose para tener placer, es un quererse también en la dimensión sexual y abierta a la vida. Y eso se facilita con estos hábitos de responsabilidad en el uso de nuestra propia sexualidad. Y por eso la educación en materia sexual debe venir desde muy pequeño para ir creando estos hábitos que harán que en un momento determinado estés, cuando llegue esa plenitud que permite constituir el matrimonio, en condiciones de amar con seguridad, con entrega. Y así también hay la seguridad de que el matrimonio durará, de que podremos ser leales a nuestros propios amores, porque nos hemos educado y preparado para eso. Yo creo que en la educación de los más jóvenes, de los hijos, por ejemplo, es muy importante introducir esta perspectiva biográfica e histórica para que no vean la moral sexual como una especie de cadenas autorrepresoras, sino al revés, como un posibilitar algo muy gozoso en la vida. Pues bien, esto es la sexualidad humana, nuestra capacidad innata de amar con el cuerpo, que repito, luego lo haremos o no, porque es nuestra libertad. Y ahora paso a hablar de la libertad. Con esto que somos, que es esto que he dicho, somos hombres o mujeres, somos en consecuencia capaces de ser padres o madres, de engendrar vida, que es lo más maravilloso, más creativo que se puede hacer, y somos capaces de prepararnos para amar con el cuerpo, con estabilidad en el tiempo, para fundar lo que llamamos una familia. Con eso luego, como somos libres, tenemos un cierto abanico de posibilidades para hacer. Se puede poner nuestra libertad al servicio de este proyecto de amar con el cuerpo, abierto a la vida, con vocación de estabilidad en el tiempo, o no. Y esa ya es la opción personal. Se puede usar la sexualidad para otras cosas, con otra finalidad. Al margen de la complementariedad hombre-mujer es el terreno de la libertad. Y sobre esto quisiera decir que, aunque la sexualidad es tan evidente, chicos, chicas, posibilidad de ser padres o madres, es un dato de hecho en la especie humana, a la vez sabemos poco de la sexualidad, porque la sexualidad humana no está concentrada en los genitales entre las piernas. La sexualidad humana está en el cerebro. Y el cerebro humano es probablemente la parte más desconocida del universo. Sabemos más de los agujeros negros siderales que de nuestro cerebro. Las neurociencias van avanzando, pero el cerebro es todavía muy desconocido. Y por lo tanto, de algo que radica en el cerebro, como es nuestra sexualidad, sabemos todavía poco. Ojalá sepamos mucho más en el futuro, porque a lo mejor podemos arreglar muchos problemas. ¿Qué sabemos? Que todos somos libres, que a todos nos atraen los otros,
que lo más normal cuantitativamente, y lo que parece más acorde con esta configuración dual de la especie humana, es que a los hombres nos atraigan las mujeres y a las mujeres los hombres. Pero hay hombres a los que les atraen las mujeres y mujeres a las que les atraen las mujeres. Y hay niños muy pequeñitos que tienen problemas de identidad sexual, lo que los médicos han llamado siempre disforia de género, que se creen, por utilizar esa expresión estereotipada, esclavos en un cuerpo que es ajeno a sí mismo. Y esos son problemas cuya etiología y origen no conocemos con certeza. Hay teorías, hay aproximaciones que pueden ser ciertas en algunos casos, pero no tenemos la certeza de que sean ciertas siempre. Por lo tanto, a la vez que hay que tener unas grandes seguridades intelectuales sobre nuestra sexualidad y su sentido, no hay que hacer juicios apresurados sobre cosas que no conocemos todavía en profundidad. Y hay que tener mucho respeto a las personas y no hacer juicios rápidos, ni morales ni descalificatorios. Y también sabemos que todos somos libres. Los hombres a los que nos gustan las mujeres, los hombres a los que les gustan los hombres, las mujeres a las que les gustan las mujeres, todos somos libres. Y por lo tanto, desde nuestra libertad podemos plantearnos ideales éticos en materia de sexualidad, sean cuales sean nuestras apetencias más instintivas. Bueno, este es el terreno de juego del humano, donde la libertad opera sobre la naturaleza y la libertad existe siempre, y la libertad puede estar condicionada por factores genéticos, cerebrales, ambientales, relacionales, culturales, por nuestra propia experiencia ética, porque lo que vamos haciendo se incorpora a nuestro cuerpo. Por tanto, cuidado con los juicios apresurados y a la vez podemos tener ideas muy claras de cuál es el óptimo, cuál es el ideal que merece la pena, siempre para unos y para otros, apetezca, no repito, lo que nos apetezca, porque siempre somos libres. Y por eso en ese terreno la educación siempre es posible, la rectificación siempre es posible, el no renunciar a los ideales siempre es posible, por mucho que en ocasiones o en muchas ocasiones la praxis concreta de nuestra vida se separe o se desentienda de esos ideales que queremos mantener. Hoy día hay algunas dificultades importantes y singulares y específicas de nuestra época para vivir una sexualidad responsable. Siempre ha habido dificultades. Como es lógico, hay unas pulsiones sexuales que son muy fuertes en el ser humano, que a veces tienden a separarnos del ideal. Pero una de las ventajas de ser libre es que, si queremos, cuando con nuestra libertad nos separamos del ideal moral o antropológico que nos hemos planteado para un uso responsable de nuestra sexualidad, nos basta con pedir perdón para que eso no influya en nuestra vida. Ya Aristóteles, con su teoría de la virtud, nos dijo que nos vamos haciendo buenos siendo buenos, que hacer el bien al incorporarse a nuestra naturaleza nos hace mejores. Y por lo mismo hacer el mal nos hace peores. Pero si uno ama profundamente su libertad, puede ir a lo largo de la vida incorporando a sí mismo lo bueno que hace y dejando en la cuneta, pidiendo perdón, lo malo que hace, y así el éxito está garantizado a lo largo de la vida. Por eso siempre hay razones para la esperanza, para ilusionarse con el bien posible, a pesar de que uno vaya cometiendo errores por el camino. Desesperanzarse por los propios errores, por las propias infidelidades a nuestro ideal, también en materia de sexualidad, es no entender al ser humano, no es necesario ni mucho menos. Siempre hay razones para la esperanza y la desesperanza nunca tiene fundamento. Pero como decía, hay algunas dificultades específicas de nuestra época que en nuestros días dificultan vivir una vida sexual responsable, aparte de las que derivan de la naturaleza humana en general y de esa gran verdad cristiana que decía ya Chesterton, que es el único dogma que no hay que demostrar porque es evidente que es el pecado original, ¿no? Y esas dificultades específicas en este momento son tres, en mi opinión, por hacer una síntesis rápida. La primera, la ideología de género. Si un chico o chica hace suya la visión de la sexualidad que propone la ideología de género, va a creer que en materia de sexualidad no hay más criterio que su voluntad. Y por lo tanto será incapaz de plantearse un ideal moral, de educarse a sí mismo para el amor y el intento de ser fiel al mismo. Porque si solo es bueno lo que a mí me apetece, con dejarme llevar por lo que me apetece en cada momento, ya está. Entonces la ideología de género, en la medida en que influye en las personas, es un obstáculo para una vida que pueda ser plenamente responsable en materia de sexualidad. La segunda gran dificultad es la pornografía. Hoy día la pornografía es absolutamente accesible, gratuita en todas sus formas, desde cualquier móvil que llevamos en el bolsillo. Y por
por tanto está muy, por desgracia, presente en la vida de la gente. Y la pornografía deforma la visión de la sexualidad, porque la pornografía es el máximo exponente de esa sexualidad centrípeta, de ver y mirar el cuerpo de los demás para mi exclusiva autosatisfacción. La pornografía está muy vinculada a la masturbación, a yo obtengo placer. Y quien se acostumbra a ver pornografía, no que el que comete un error un día, que pide perdón y ya está, el que se engancha a la pornografía, acaba teniendo una mirada pornográfica, que le lleva a mirar el cuerpo de las mujeres reales de su mujer, por ejemplo, como se mira el de las mujeres de la pantalla, de las que tienes únicamente un placer sin considerar su persona. Pues la pornografía es hoy día una amenaza terrible para una educación sexual, para un ideal sexual, para una vida matrimonial sana. Y esto hay que saberlo. Por eso en la educación de los hijos tenemos que hablarles de los riesgos de la pornografía, para que lo sepan por nosotros. Y a la vez no escandalizarnos de que nos tienta, por supuesto, especialmente a los hombres, porque el sexo a los hombres nos entra por los ojos y a las mujeres por el corazón. Y por eso el mundo de la pornografía está más asociado a la clientela masculina, aunque cada vez hay más mujeres enganchadas también. Por tanto, la pornografía es el segundo gran problema hoy día específico de nuestra época que puede dificultar una vida sexual responsable e ilusionante. Y el tercer gran tema de nuestra época que puede dificultar una vida sexual responsable es la que podríamos llamar ética capitalista de la sexualidad. En el mundo antiguo, antes del cristianismo, la sexualidad era algo separado de la familia y del matrimonio. Se tenían mujeres para tener niños, eso se llamaba matrimonio, y luego se vivía una vida sexual cada uno como quería y podía. Simplifico mucho, ¿no? El cristianismo introdujo la sexualidad en la conciencia moral de las personas. Le dio importancia, a diferencia de la cultura clásica, por esta intuición de que la sexualidad es algo muy importante y que se identifica con la persona, que por lo tanto, como todo lo muy valioso, tiene que estar incardinado en una actitud ética de responsabilidad, de consecución del bien. Y ahora lo que muchos llaman la ética capitalista de la sexualidad ha vuelto a sacar o tiende a sacar la sexualidad de la conciencia moral para llevarla al mercado. La propia pornografía es una expresión de esa mercantilización de la sexualidad. Y las páginas web de contactos, las Tinder, etcétera, que mercantilizan el intercambio sexual, lo convierten en una cosa de quita y pon, comprable y vendible, sustituible, en donde las personas pueden ir siendo sustituidas continuamente. Y a eso va asociado la moda, la estética, especialmente referido al cuerpo de la mujer, que está mucho más mercantilizado que el del varón. Y esto genera hábitos, tendencias, pulsiones que hacen complicado que se pueda vivir una sexualidad responsable. Por tanto, hay que conocer estos factores porque son los que dificultan hoy día de manera específica y singular el vivir una sexualidad responsable. Y tenemos que conocerlos porque son los retos que nos plantea nuestra época. Por lo tanto, ¿podemos tener criterios firmes y serios sobre la sexualidad? Sí. ¿Existe una ética racional basada en cómo es el ser humano para entender el sentido de la sexualidad y darnos criterios sobre qué es lo bueno, lo malo, lo mejor, lo peor, lo conveniente y lo inconveniente? Sí. ¿Y por qué nos debe importar la sexualidad? Porque una persona que no se aclara sobre su sexualidad tiene muy difícil llegar a ser feliz. A mí esto antes me costaba decirlo, pero desde que soy viejo no, porque lo veo cada vez más patente en la gente que va llegando a mi edad. Quien se aclara sobre su sexualidad tiene como el GPS de la felicidad. Luego lo conseguirá o no, pero se saben los criterios para llegar a ser feliz. No feliz en el sentido de pasar algún fin de semana muy divertido, sino de ir construyendo una personalidad asentada, que da y recibe amor con paz, en la que hay paz porque vive en una urdimbre de amor. Para eso hay que ser capaz de amar con el cuerpo. Y para hacer más fácil amar con el cuerpo y asumir las consecuencias, paternidad, maternidad, matrimonio, etcétera, es muy importante haberse educado en una sexualidad responsable. Por decirlo en términos muy sencillos, quien usa habitualmente su sexualidad para buscar solo su placer, olvidándose de los demás que son utilizados como un cuerpo sin más con el que frotarse o mirar para conseguir placer, suele acabar solo, no feliz. Esto a lo mejor no se percibe a los 25 años, pero con el paso de los años sí.
Y en cambio, quien ha intentado trabajar esta ética de la responsabilidad sexual, a pesar de sus errores y meteduras de pata, para ser capaz de amar con el cuerpo, va creando esa urdimbre de amor que llamamos familia, que hace que llegues a mayor rodeado de cariño, y merece la pena. Por eso, ¿por qué me preocupa a mí tanto esa mercantilización de los cuerpos propia de hoy día? ¿Por qué me preocupa tanto esa accesibilidad tentadora de la pornografía? ¿Por qué me preocupa tanto la ideología de género? Porque dificultan a mucha gente ese tener criterios claros sobre la propia sexualidad y en consecuencia dificultan que sean felices. Yo cuando intento dar criterio a los que quiero, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigos sobre sexualidad, no es por querer transmitirles un rollo teórico que a mí me parece muy convincente. Es que porque los quiero, quiero que sean felices. Y sé que van a tener muchas más posibilidades de ser felices si se aclaran sobre su sexualidad, si no se dejan tentar por ese mundo de la pornografía, del placer fácil, de la mercantilización, sino que cuidan la sexualidad propia y la de la persona a la que quieres en este contexto de amor, de compromiso, de dar vida, etc. Por tanto, la sexualidad es hoy día un tema muy importante y por eso debe estar muy presente en la formación personal, en el propio proyecto personal para ser feliz, debe estar muy presente en el hogar. Tenemos que educar a los niños en materia de sexualidad porque es un gran tema de nuestros días. Tiene que estar muy presente para los que tengan dirección espiritual, acompañamiento espiritual, en esas conversaciones de acompañamiento espiritual, que es una faceta importantísima de nuestra vida y que tiene objetivamente una dimensión que afecta a todo lo humano, también a la vida estrictamente espiritual, y por lo tanto se puede tener un criterio serio y cierto sobre lo bueno y lo malo. Cuando alguien educa en materia de sexualidad creyendo que se trata solo de moral sexual, de enseñar unos mandamientos, se equivoca profundamente. Se trata de ubicarse en un mundo que es razonable, en una historia que tiene sentido, donde hay un Dios que ama, que está al principio y al final, y donde todos estamos metidos en esta historia de amor que debemos construir desde nuestra condición sexuada, aclarándonos sobre la misma y usando esa dimensión sexual de nuestra persona para poner más amor en nuestra vida y en el mundo. Así la sexualidad es razonable, no es arbitraria. Así compensa esforzarse por vivirla, aunque cueste de vez en cuando, porque los frutos en términos de felicidad y de mejora de la categoría de las relaciones de las personas con las que estamos en contacto y especialmente a las que más queremos es nítida y patente. Gran tema el de nuestra época, gran reto el que nos plantea la ideología de género, profundizar, aclararnos, pensar, enamorarnos de nuestra sexualidad y transmitirlo así a los demás. Al mal no se le vence enfrentándose a cabezazos con él. Al mal se le vence anegándolo en bien. Al mal, al error, que es la ideología de género, se le vence anegándolo en sexo. Por lo tanto, yo propongo a todos los que me escuchan siempre que hablemos mucho y bien de sexualidad y así de este embate de la ideología de género saldrá un incremento de la cultura humanista y específicamente cristiana de nuestra época. Gracias.